Bienvenidos a mi canal, Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Mercurio y Saturno aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Al igual que la mayoría de las combinaciones de Saturno, los aspectos inarmónicos entre Mercurio y Saturno pueden proporcionar dos tipos muy distintos de ambientes y comportamientos, así como una amplia gama de posibilidades entre ambos. Por una parte, los contactos entre Mercurio y Saturno pueden asociarse a personas serias, cuidadosas, pensativas y conscientes, y por otra, a aquellas a las que incluso les asusta pensar. Por regla general, el sujeto Mercurio-Saturno suele pensar mucho las cosas antes de decirlas y no confiará ninguno de sus pensamientos hasta estar totalmente seguro de lo que pretende decir realmente. Con frecuencia, esta precaución a la hora de expresarse se origina por algún suceso ocurrido anteriormente en la escuela o en el hogar, donde el sujeto llegó a sentirse como si, de alguna forma, lo que decía no fuese lo bastante bueno, quizá por no estar expresado correctamente o por no resultar suficientemente interesante. Muchas veces, el individuo pudo haber tenido la sensación de que lo que decía ni siquiera merecía la pena ser escuchado, o simplemente, que no había nadie a su alrededor con el tiempo suficiente para prestarle atención. A menudo, la persona Mercurio-Saturno procede de una familia numerosa, en la que siempre había mucha gente hablando al mismo tiempo, impidiendo que su vocecita pudiese ser escuchada. Aunque otras veces, también pudo ser en la escuela donde el niño no fue escuchado. De pequeño, el sujeto pudo llegar a sentirse realmente estúpido en el colegio y es posible que, ya adulto, siga temiendo que su capacidad intelectual no esté a la altura de las circunstancias, lo que lo lleva a mostrarse excesivamente cauteloso al expresarse y a evitar ponerse en evidencia. Con frecuencia, la educación del sujeto estuvo basada en una estricta disciplina, así como en el aprendizaje de memoria, de forma que el niño llegó a perder toda la alegría que puede proporcionar un buen proceso de aprendizaje. Las ideas del niño, sus opiniones o, incluso, simplemente su tendencia a hablar, pudieron haber sido totalmente reprimidas. Por regla general, en algún momento de sus vidas, las personas con algún aspecto entre Mercurio y Saturno han tropezado con barreras del lenguaje, encontrándose en situaciones en las que les resultaba prácticamente imposible hacerse comprender, normalmente por motivos lingüísticos o dialectales. A veces no se trataba de una barrera real, como en el caso de hablar distintas lenguas. Pero, en cualquier caso, en Gran Bretaña, tanto el tipo de voz como el acento pueden considerarse, aunque de forma inconsciente, como un índice del nivel cultural, de la educación y de la clase social de una persona. Esta suele ser una típica situación entre los niños Mercurio-Saturno que se trasladan de una región a otra, donde los demás niños hablan de forma distinta. Con frecuencia, el niño puede sentirse condenado al ostracismo, no tanto por lo que dicen los demás, sino por la forma en que lo dicen. El temor a que los demás puedan ser más inteligentes o se expresen mejor que uno mismo puede ser inconsciente, y el sujeto suele enfrentarse a este hecho de formas muy distintas. Normalmente, cuando tienen que expresar su opinión, tanto oralmente como por escrito, las personas Mercurio-Saturno se sienten como si estuvieran siendo sometidas a un examen. Con frecuencia, y en particular aquellos con una cuadratura entre estos dos planetas, luchan contra su propio miedo sometiéndose continuamente a prueba. Mercurio-Saturno puede convertirse muy bien en un universitario que va sacando una carrera tras otra. Tengo la impresión de que, entre sus miembros, la organización inglesa Mensa, organización para personas superdotadas, debe contar con muchas personas con estos aspectos. Sospecho que los concursantes del programa de televisión Mastermind también deben tener mucho que ver con los contactos entre Mercurio y Saturno. Sin embargo, dado que el espíritu de competitividad, así como la rapidez mental, también son requeridos en estos casos, debemos pensar en la presencia de un Mercurio y un Marte prominentes en la carta. Básicamente, lo único que desea el sujeto Mercurio-Saturno es conseguir un trozo de papel de alguien con autoridad que certifique su inteligencia, sus conocimientos y su capacidad para expresarse. Por este motivo, las personas con algún aspecto entre Mercurio y Saturno suelen ser las típicas que no creen que nadie pueda ser un erudito a menos que tenga un montón de firmas junto a su nombre que así lo avalen. De nuevo, esto refleja una gran desconfianza hacia los conocimientos cuando no están reconocidos por alguna autoridad. Algunos individuos Mercurio-Saturno rehuyen las situaciones de examen, no permiten que se les someta a ninguna prueba porque su miedo al fracaso es demasiado grande. Y es que, como siempre, allí donde esté situado Saturno,
hará que nos tomemos a nosotros mismos y a la situación demasiado en serio. Que el individuo se dedique a coleccionar certificados, o por el contrario, a evitar cualquier situación en la que pueda ser sometido a examen, dependerá en gran medida del ambiente en el que se haya criado, del conjunto de la carta astral, de la importancia de esta combinación en general y de la posición de Mercurio en particular. Con frecuencia, el individuo Mercurio-Saturno procede de un ambiente sin libros, sin conversaciones y, quizá, con muy pocas oportunidades para adquirir una buena educación. Esto puede provocar un gran miedo tanto hacia las situaciones de aprendizaje como hacia la comunicación en general, un miedo que el individuo puede empeñarse en vencer y conquistar o, por el contrario, evitar. Normalmente, evitarlo significa que el individuo tiende a sobrevalorar a las figuras de autoridad y a infravalorar sus propias opiniones y su voz interior. Es lo mismo que creer ciegamente lo que dice el doctor, considerándolo infalible, y pensar que cualquier idea o sensación propia sobre nuestro cuerpo o tratamiento no es más que una tontería. Pero, en contrapartida, las personas Mercurio-Saturno también pueden mostrarse sumamente reacias a aceptar ningún tipo de autoridad y bastante escépticas con respecto a todo cuanto se les dice. Si lo consideramos desde un punto de vista positivo, esto puede permitir que, en un momento determinado, el sujeto llegue a transformarse en su mejor y única autoridad. Por una parte, a Mercurio-Saturno se le suele asociar con quienes tienen una mente algo lenta y simplista. Por otra, con aquellos cuyas dotes intelectuales son consideradas como realmente excepcionales. Einstein, que tenía estos planetas en conjunción, pertenece sin duda a esta segunda categoría. En realidad, algunas personas con esta combinación pueden parecer algo lentas y cerradas de mente, pero si las examinamos mejor, veremos que más que estar afectadas por algún tipo de impedimento intelectual, lo que sucede es que tienen miedo a pensar y a expresarse por sí mismas. De todas formas, cuando actúa de forma positiva, siempre que Saturno entra en contacto con Mercurio tiende a liberar la mente de elementos extraños, haciendo que el pensamiento se vuelva mucho menos desordenado, más claro, más comedido y, sobre todo, más conciso. Con estos contactos, normalmente, la mente suele ser bastante precisa y minuciosa, muy dada a estudiar las cosas con detalle. En realidad, Mercurio-Saturno siempre quiere que las cosas sean explicadas y definidas con sumo cuidado. No satisfecho con los puntos esenciales de un asunto, el típico sujeto Mercurio-Saturno siempre querrá llegar a los pormenores. Dando clases, pude comprobar que muchos estudiantes con esta combinación se ponían muy nerviosos cuando no comprendían algo en su totalidad. Jamás confiaban en la posibilidad de que, al final, acabarían entendiéndolo, y se mostraban mucho más inquietos que otros estudiantes ante las distintas opiniones y los diferentes enfoques sobre un mismo punto por parte de los profesores o de los libros de texto. Mercurio-Saturno se sentiría mucho más seguro si solo existiera un texto autorizado, es decir, un volumen considerado como una especie de evangelio y con el cual estuviesen de acuerdo todas las autoridades en la materia. A menudo, los estudiantes con esta combinación están muy dotados para el cálculo, las fórmulas, etc., y se sienten muy seguros en este campo. Normalmente, las personas Mercurio-Saturno suelen ser muy buenas en matemáticas y ciencias, porque en estas materias pueden encontrar una respuesta exacta y adecuada. Pero en aquellas materias en las que tengan que dar su propio punto de vista, en las que las reglas no sean tan exactas, en las que se requiera algún riesgo o donde sea necesaria la utilización de la mente no racional, Mercurio-Saturno, con frecuencia, titubea. No es que el sujeto no pueda dar una respuesta perfectamente razonable o correcta, sino que teme arriesgarse y siente un verdadero temor a equivocarse. El individuo se siente en la obligación de conocer el tema al dedillo, y con frecuencia, dada su gran capacidad de aplicación y su propensión a la autodisciplina, así lo hace. Llegar a dominar un tema en profundidad es el verdadero objetivo de los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas. Independientemente de sus estudios o del ambiente del que procedan, las personas con algún aspecto entre estos planetas casi siempre desean ser valoradas por sus conocimientos, por sus respuestas rápidas y por su agradable conversación. Sin embargo, esto puede parecer contradictorio, ya que Mercurio-Saturno, normalmente, tendrá que esforzarse mucho para conseguir esta clase de espontaneidad. Una de las personas que lo ha logrado ha sido la escritora y poetisa Maya Angelou, quien posee una cuadratura exacta entre estos dos planetas. Normalmente, presenta charlas para mujeres y suele hablar en la radio con gracia y espontaneidad. Sin duda,
A ello la ha ayudado su conjunción Sol-Júpiter en Aries. Quizás otro de los motivos de su espontaneidad es que siempre habla sobre sus propias experiencias, sobre cosas que no tienen nada que ver con lo que se haya escrito en los libros. Y probablemente este sea también uno de los principales objetivos de Mercurio-Saturno: aprender las cosas por el camino más difícil y a través de la propia experiencia. El autor teatral Tom Stoppard también posee una cuadratura exacta entre estos dos planetas. Por supuesto, escribir también implica definir con sumo cuidado lo que uno desea decir. El guión es ensayado. A menudo, los maestros y los conferenciantes tienen algún aspecto entre estos planetas, y ello no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que las personas con estos contactos, con frecuencia, desean ser respetadas por sus conocimientos y por su capacidad para expresarlos. Se trata de los típicos conferenciantes que preparan cuidadosamente sus discursos, que incluso escriben cada una de las palabras que van a pronunciar y que respetan su guión al pie de la letra, y que, aunque pueda parecer que están improvisando, en realidad, jamás dejan nada al azar. Los profesores con esta combinación en el tema suelen tomarse su trabajo muy en serio, y el esfuerzo realizado a menudo así lo demuestra, porque proporcionan al estudiante un material real al que poder hincarle el diente. Sin embargo, en el peor de los casos pueden llegar a convertirse en unos profesores algo severos, rígidos y tradicionalistas. Es decir, en las típicas personas que se ofuscan en un tema y terminan por perder totalmente la noción de su verdadero significado. Los sujetos Mercurio-Saturno suelen ser personas de muy pocas palabras. Solo hablan cuando se les pregunta y cuando consideran que no existe ningún peligro de ponerse en evidencia. Ante todo, el típico individuo Mercurio-Saturno quiere que todo cuanto él diga sea tomado en serio y que sus opiniones sean respetadas. Sin embargo, algunos de los sujetos Mercurio-Saturno nunca parecen dejar de hablar. Quizás esta sea su forma de controlar a los demás y de asegurarse de que serán escuchados. Desgraciadamente, y con frecuencia, en tales circunstancias los demás no suelen escucharlos, ya que sienten como si la persona estuviese hablando en general y no con ellos directamente. Cuando Mercurio-Saturno tome conciencia de que, realmente, puede ser oído y escuchado, entonces quizá no necesite monopolizar tanto la conversación. En mi consultorio astrológico he tenido muchos clientes con esta combinación que nunca dejaban de hablar, quizá porque necesitaban ser escuchados, pero también porque, al hacerlo así, pensaban que me controlaban y se aseguraban de que yo no pudiese decir nada porque, en el fondo de sus mentes, seguramente debían de pensar que cualquier cosa que dijese acerca de ellos, de sus vidas o de su carta astral, sería algo negativo. Mercurio-Saturno siempre inclina a pensar lo peor, así como a los pensamientos negativos y a las preocupaciones. Así pues, no resulta extraño que las personas con esta combinación posean una acusada tendencia a escuchar los problemas de los demás. En el peor de los casos, seguramente el sujeto siempre esperará que lo que va a escuchar será negativo y, tal vez por ello, prefiera dejar su mente en blanco. Sin embargo, esta tendencia a hablar demasiado también puede resultar muy útil, ya que puede ser una forma de ayudar al sujeto a definir lo que realmente está pensando. Muchas de las personas con esta combinación consideran las sencillas charlas cotidianas, así como el diario intercambio de impresiones con los demás, como algo realmente difícil, aunque, sin embargo, poseen otras muchas virtudes para compensarlo. Mercurio-Saturno suele ser muy bueno en cuestiones de lógica y de pensamiento sistemático, y posee una marcada y poco frecuente capacidad de concentración. Se trata del típico sujeto capaz de pensar en modelos y en estereotipos, así como de recordar cualquier cosa que se le diga. Con frecuencia, también existirá una gran capacidad de concentración, así como una especial habilidad para pensar las cosas con sumo cuidado y para planearlas concienzudamente. Esta combinación resulta excelente para cualquier situación en la que se requiera una planificación u organización de pensamientos o de datos. Y también resulta ideal para todos aquellos que necesitan pensar sobre las formas o estructuras, como por ejemplo los arquitectos o escultores. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.